esto es la guerra. Por lo que hoy vamos a ver lo que es Luna Lake, el futuro de Intel para estos portátiles de bajo consumo, además de benchmarks que se están filtrando de los futuros procesadores de AMD para portátiles Strix Point. Y no solo eso, sino también vamos a ver cómo los Snapdragon X Elite ya los están preparando para Linux. Así que los próximos minutos de nuestras vidas están patrocinados por GVGMall. GVGMall.com es una web donde puedes encontrar claves de juegos, programas tipo Office. Yo, por ejemplo, compré el Windows 10, Windows 11, pero no te olvides que estas serían las versiones OEM. Quiere decir que estas claves se atarían al hardware del PC. A diferencia de las otras claves, no lo ataríamos al usuario. Acordate que con el código Monster puedes tener hasta un 25% de descuento. Una vez que compramos la clave, acá tenemos el número de pedido y la clave. Copiamos la clave, vamos a inicio, configuración, agregamos la clave y listo, activado. Abajo te dejo los enlaces de todo, echale un vistazo que siempre hay algún descuento, pero además añadirle Monster para tener un 25% extra de descuento. Y ahora seguimos, pero antes... Gracias, GVGMall. Bueno, vamos a empezar un poco con Intel y su presentación en el Computex en Taipei, donde este sería su nuevo chip, el que estamos esperando, Luna Lake. Esto, según Intel, es un chip revolucionario y realmente lo es en muchos aspectos, por eso quería repasarlo también con ustedes. Y por supuesto, va a ser lo que llene todos los PC de inteligencia artificial portátiles del futuro, según Intel, donde tiene previsto el lanzamiento a final de este año. Y primero empieza mostrándonos las ventajas de su CPU. No olvidemos que esto es un SoC, un System on a Chip. Es decir, que tenemos todo integrado, y en este caso más que nunca. Y esta sería la nueva generación de procesador, con núcleos Lion Cove, que según Intel tendría un incremento muy importante en instrucciones por ciclo. Es decir, por cada vuelta de reloj puede hacer más cosas. Y nos agrega que también, además del buen rendimiento que se supone que van a tener una drástica ganancia en eficiencia. Es decir, que van a ser mucho más eficientes que, por ejemplo, la actual generación que tenemos ahora, que sería Meteor Lake, como vimos en la MSI Cloud. Digamos que en teoría rendiría igual o un poquitito más que los Meteor Lake, pero utilizando la mitad de energía. Luego nos hablan de la GPU, que también ya sabemos que esto daba un boost bastante importante. Por lo menos en comparación del mismo Intel, ¿no? Donde también tendríamos un incremento de hasta un 50% de rendimiento con respecto a la pasada generación, que serían las gráficas que tiene Meteor Lake, es decir, la Cloud MSI. Y lo que nos da a entender que de una gráfica discreta, que es la de escritorio que tenían, la metieron toda, digamos, dentro del System on a Chip Lunar Lake. Y luego nos empieza a hablar un poco de lo que se lleva ahora, inteligencia artificial. Y aquí es donde empieza un poco la batallita. Y nos agrega que estos chips van a tener una gran performance en cuanto a algoritmos de inteligencia artificial. Por supuesto nos habla de su NPU, de su nueva NPU, que tendría un rendimiento de 48 TOPS. Básicamente lo mismo que dijo AMD, que yo no le creía, pero bueno. Nos habla de la colaboración con Microsoft, Copilot Plus PC, agregando, claro, la innumerable cantidad de aplicaciones que tendríamos disponibles. Más que ningún otro, y ahí la empieza a dejar caer. Pero sigamos. Y aquí nos comenta, algunos creen que la NPU es todo lo que necesitamos. Y eso simplemente es mentira, nos dice Pat. Y nos habla de los programas que, claro, la mayoría no solo utiliza la NPU, utiliza todo, CPU, GPU y NPU. Y claro, nos habla de las gráficas integradas que ya tendrían estos Luna Lake. Tiene una muy buena performance si lo dedicamos para algoritmos de inteligencia artificial. Y nos aclara que solamente el 30% de todas las aplicaciones utilizarían solamente la NPU. Todo el resto utiliza NPU, GPU y CPU. Y claro, nos comenta que la CPU sola, estamos hablando siempre de Lunar Lake, podría darnos un rendimiento de hasta 67 TOPS. Es decir, más del doble que la generación pasada. Estamos hablando en comparación de Intel con Intel. Claro, y acá un poco resentido, Pat nos empieza a hablar de los nuevos Snapdragon, pero ya directamente. And since there's been some talk about this other X Elite chip coming out and its superiority to the x86, I just want to put that to bed right now. Ain't true. Dice, algunos están hablando de estos nuevos X Elite y que son superiores a por 86. Recordemos que estos X Elite son de arquitectura ARM, arquitectura que teóricamente tiene un mejor resultado en cuanto a ahorro de energía. Y yo quiero desmentir todo eso ya mismo, dice. No es verdad. Nuestro Lunar Lake, corriendo en los laboratorios al día de hoy, tiene una performance bastante superior al X Elite en la CPU, la GPU y la NPU. Pero en vez de decir NPU dice
performance de inteligencia artificial. A ver, directamente con la NPU no lo supera. Pero, claro, si utilizas todo, ahí sí, en teoría, llegando hasta 120 TOPS. Pero claro, esto es dejar la máquina sin otro recurso para cualquier otra cosa, utilizando todo para, por ejemplo, generar una imagen en Stable Diffusion. Y acá nos larga una cosa que, a ver, es lo que la carta ganadora, entre comillas, que podría llegar a tener, que todo esto está por verse. Pero claro, nos hablan de que por 86 no necesita ningún tipo de adaptación a Windows. ARM sí, es decir, que los chips de Intel son 100% compatibles con todo lo que existe en el mercado, drivers, programas, etc. Y como vimos en la presentación del Snapdragon X Elite, no, eso está en desarrollo. Ahora mismo tienen desarrollado de forma nativa varios programas y otros con un emulador que por lo visto no pierde tanta performance. Pero todo esto va a haber que analizarlo muy bien. Y claro, de acá va al segundo asunto. El primero sería la compatibilidad con respecto al X Elite, ¿no? De Snapdragon. Y lo segundo sería el consumo, que aquí es donde Snapdragon pegó muy fuerte. Y que gracias al nuevo diseño tenemos un rendimiento muy bueno con un consumo extremadamente bajo, con un 40% más de ahorro de energía que los actuales Meteor Lake. Y luego básicamente en la presentación nos hablan ya de lo que sería hardware para entrenamiento, inteligencia artificial, data center. Bueno, un poco ya se va a la parte industrial del tema, pero lo más destacable, digamos, serían estos Lunar Lake, que sería el salto de los actuales Meteor Lake, que es lo que vimos en la generación esta de portátiles o handhelds como la MSI Claw, que nunca vi, que nunca me llegó. Bueno, y básicamente sería eso, ¿no? O sea, ups, pero vamos a ir viendo ahora cositas que van pasando post presentación y además ver en este artículo cómo quedaría la configuración de estos nuevos Lunar Lake. Intel confirma el nombre de Core Ultra 200V para Lunar Lake, Core Ultra 7 268V detectado durante la demostración. El artículo empieza hablándonos de lo que acabamos de ver, la presentación de Intel en Computex, que como nos comenta este artículo, en vez de llamarse Lunar Lake, evidentemente se va a llamar Core Ultra 200. Esta serie de CPU de bajo consumo se ofrecerá junto a la CPU de escritorio Core Ultra 200K, Arrow Lake S, y los chips para portátil Core Ultra 200H, Arrow Lake H. Sin embargo, Intel no publicó ninguna diapositiva de toda la lista general de los nombres, que según este artículo es para dejar un poco algo para el próximo evento de Intel. Aquí vemos el Lunar Lake utilizando en concreto la NPU y vemos que el System on a Chip de Intel se llamaría Core Ultra 7 268. Este chip en concreto ofrecerá hasta 4 núcleos Lion Cove, que es lo que vimos antes, más 4 núcleos Sky Mount, es decir, un total de 8 núcleos, y hasta 8 núcleos XE2, que sería la GPU. Según la demo que se deja ver, estaban funcionando con una frecuencia base de 2,2 GHz, subiendo a 4 y ocasionalmente hasta 5. Pero bueno, eso no está mal para estos procesadores. Y más que nada, en vez de una demostración de frecuencias, es una demostración de cuán eficiente puede llegar a ser. Pero todavía la frecuencia total, general y todo de estos procesadores no se tiene del todo claro, estos son rumores. Pero aquí viene la curiosidad de estos Lunar Lake. Como dice el artículo, otra de las razones que podemos llamarlo buque insignia es que el sistema está equipado con 32 GB de memoria. Como sabemos, los chips Lunar Lake cuentan con una memoria en el mismo paquete, MOP, que no se puede actualizar. Y de esto tendremos dos versiones, con 16 GB, que recordemos que este es el mínimo que exigen los Copilot Plus PC para ser llamado así. Y estos vendrán con 16 GB o 32. Y aquí vemos la tabla comparativa, donde, según esta misma tabla, aparentemente toda esta línea contará con 4 núcleos y 4 núcleos. 4 núcleos potentes y 4 eficientes. Pero tendremos diferencia de memoria incorporada y evidentemente de GPU, por lo que tendremos 8 o 7 núcleos gráficos. Un detalle interesante es que la GPU ARC XE2 aparentemente utilizará un controlador nuevo, dando una mejor compatibilidad. Para resumirte un poco lo que sería Lunar Lake, a ver, por un lado promete bastante, ya veremos un poco cómo funcionan de forma separada, tanto CPU, GPU y NPU. No tendrían multihilo, estos serían núcleos sin multihilo, además del incremento en gráfica, que yo en concreto creo que esta gráfica, en comparación por ejemplo de la Asus ROG Ally, puede llegar ahí porque en teoría es prácticamente el doble que la pasada generación, por lo que en teoría podría superar a una gráfica como la 780M,
en teoría. Veremos después cómo funcionan los drivers y todo eso una vez que salga. Así que básicamente eso sería el resumen. Es bastante curioso, tiene bastantes cosas muy nuevas, pero claro, todo esto habrá que probarlo y verlo. ¿Y en comparación con qué? Evidentemente, si lo comparamos con la actual generación de Intel, con los Meteor Lake, por lo visto sí, va a tener casi el doble de rendimiento en general en todo. Y en cuanto a fecha, poco se sabe. Se calcula que será final de año, pero exactamente todavía no tenemos fecha. Así que a esperar. Pero por otro lado, AMD y sus benchmarks que empiezan a salir de Strix Point. Aquí vamos a ver dos noticias. Una APU Strix Point aparece en Geekbench igualando a la mejor AMD con 1,5 GHz menos. Superaría a un i9 14900K. Bueno, el artículo comenzaría explicándonos el próximo lanzamiento de estas APUs de portátiles y de los Ryzen 9000 de escritorio. En este caso estaríamos viendo el Ryzen AI 9 170HX en Geekbench 6 mostrando un muy buen rendimiento, teniendo en cuenta que esto está medido con una frecuencia en teoría inferior a la frecuencia final que tendrían estos chips, con una frecuencia máxima de 3,6 GHz. Estos ya serían 12 núcleos Zen 5 y como vimos en la presentación, evidentemente es mucho más rápido que un Apple M3 y que el tope de gama de Intel actual, que sería el Intel Core Ultra 9 185H. Este AI 9 HX 170 cambió su nombre a 370, HX 370, que es lo que vimos en la presentación, pero bueno, estas pruebas fueron anteriores. Y en comparación de lo que sería el Ryzen 9 7845HX, que sería el tope de gama, sería un pelín inferior estos nuevos Strix Point, pero en multitarea vemos que es superior. No mucho, pero es superior, uno teniendo 13.600 puntos y otro 14.158 puntos. ¿Qué quiere decir todo esto? Que si hubiese llegado este nuevo chip a 5,1 GHz, que es lo esperado, habría quedado en primera posición superando a Intel. Bueno, estos son muy buenos resultados, habrá que ver el producto final una vez que esté en mercado, a ver cómo rinde. Pero tenemos más filtraciones, porque por otro lado también tenemos esto. La muestra de ingeniería de AMD Ryzen AI 9 HX 370HX Strix Point es un 25% más rápido que 54 vatios con el 7940HS en prueba de CPU-Z. Aquí ya tenemos otro benchmark sintético donde podemos ver el rendimiento de la CPU, pero no olvidemos que esto es una muestra de ingeniería. Esto sería hecho con un portátil Asus TUF de 14 pulgadas y en este caso contaríamos con 4 núcleos potentes y 8 núcleos compactos, ambos Zen 5. Y según esta captura de pantalla, obtuvo 798 puntos y en prueba de multinúcleo unos 8.893 puntos. Este se comparó con el 7940HS con la misma configuración de TDP, 55 vatios, y como continúa el artículo, el procesador Zen 4 de última generación fue fácilmente superado en un 12,9% de rendimiento de subproceso único, mononúcleo, y hasta un 25% de rendimiento en subprocesos múltiples, multinúcleo, respectivamente. Sin embargo, cabe señalar que muchas APU, Phoenix, Hawk Point, pueden tener un peor rendimiento en esta prueba. Y como nos aclara, es posible que el punto de referencia del CPU-Z no sea el punto más fuerte de AMD. Sí, el tipo de prueba que hace CPU-Z suele dar una mejor performance a Intel, por lo que, como nos pone en la comparativa, que este puntaje es fácilmente superado por la serie Core H de 13ª y 14ª generación. Sin embargo, como nos comenta el artículo, esto muestra un avance generacional, sin duda, y una mejora visible, especialmente en subprocesos múltiples, gracias a los nuevos núcleos Zen 5C, los compactos. Y finalmente tenemos la tabla con lo que tenemos a día de hoy. La pasada generación de Ryzen, que tendríamos núcleos Zen 4, que es la que estaría abajo de todo, en amarillo, con una NPU que funciona a la mitad de rendimiento que esta, y además de la diferencia de Zen 4 y Zen 5, tendríamos también diferencias en las nuevas gráficas. No solo que tendríamos una RDNA 3.5 y la pasada generación sería RDNA 3, es decir, que ahí tendríamos una especie de refresh, sino que también tendríamos más unidades de cómputo, que yo en concreto lo que estoy esperando a ver cómo funcionan estas APU nuevas, con 16 unidades de cómputo.
A día de hoy lo que tuvimos era un máximo de 12 RDNA3, no 16 RDNA 3.5. Todo esto con un consumo de entre 15 y 54 vatios. Pero claro, si tenemos duda de cómo va a funcionar esta gráfica nueva, que sería la 880M, también tenemos esto. Porque por otro lado, los gráficos AMD Radeon 890M RDNA 3.5 son un 39% más rápidos que la Radeon 780M en pruebas OpenCL. Aquí nos hablan de lo que vimos al principio, que serían los Ryzen AI HX 170, donde se filtraron estas pruebas con OpenCL, que nos permiten dar una idea de cómo van a funcionar estas APU. Nos hablan un poco de las frecuencias de la CPU, lo que vimos antes, que AMD todavía no ha confirmado nada, pero sí se sabe o se supone que las GPU de 16 unidades de cómputo RDNA 3.5 aumentarán hasta 2,9 GHz. Lo que no se sabe cuánto fue el TDP de esta prueba, que fue realizada con la Asus ProArt A16, portátil de Asus. Y la duda está porque AMD, en teoría, este procesador tendría un TDP predeterminado de 28 vatios, pero puede estar entre 15 o 45, por lo que ahí puede variar bastante los resultados. Y como vemos abajo tenemos la tabla comparativa, comparándolas también con gráficas de escritorio, como la 1650 Ti y 480. Y vemos que llegaría a estar bastante similar el rendimiento, pero en cuanto a todo lo que es gráfica dedicada, portátil o integrada en una APU, como sería el caso de la 780M y 680M, vemos que le saca bastante ventaja. El artículo continúa, en resumen, esto significa que la 890M, mencionada aquí como 880M, es un 39% más rápida que la 780M RDNA3 y un 59% más rápida que la RDNA2 680M. Por supuesto, las pruebas OpenCL no son algo que usaríamos para comparar la GPU, pero que nos dan una idea general del rendimiento futuro de estas iGPU. Bueno, esto nos da una idea más o menos del rendimiento que podemos llegar a esperar con estas 890M, que sería el paso más a las 780M actuales, léase Asus ROG Ally, Lenovo Legion Go, etc. Entonces, vamos a tener unas unidades de cómputo más refinadas, en vez de RDNA 3, RDNA 3.5, además de 4 unidades de cómputo más que la 780M, o sea que, por cojones, va a tener mejor rendimiento. Van a ser, evidentemente, el futuro de las futuras handhelds. Pero por otro lado, volvemos a hablar del Snapdragon X Elite. Y da la casualidad que justo en el vídeo anterior, que si no lo viste te lo dejo aquí, un chico me estaba hablando de que él utilizaba más de 25 años Linux y evidentemente le daba igual que estos Snapdragon funcionen con Windows. Pero dijo que el aparatito estaba muy bueno. Así que esta noticia es para vos. No solo en Windows, Tuxedo desarrollará una computadora portátil Linux basada en Snapdragon X Elite. Snapdragon X Elite, una computadora portátil Linux. Esta empresa en concreto ya la comentamos en el vídeo con Rave, y en este caso es una empresa que se especializa en portátiles basados en Linux y planea no quedarse en por 86, sino dar el paso a Snapdragon, a otros que les gustó este Snapdragon. Bueno, empieza el artículo comentándonos la adaptación de ARM en Windows gracias al trabajo conjunto de Microsoft y Qualcomm para adaptar estos procesadores ARM a Windows, incluidos los juegos. Y como continúa el artículo, Linux ya impulsa miles de millones de dispositivos, muchos de los cuales están basados en ARM, como los smartphones, etc. Por lo tanto, Snapdragon X debería requerir técnicamente mucho menos trabajo para funcionar en arquitectura ARM. Y aquí es donde entraría Tuxedo, que presenta un nuevo diseño de computadora portátil, impulsado en el System on a Chip Snapdragon X Elite, con 12 núcleos Orion y la GPU Adreno. Esta computadora portátil cuenta con pantalla de 14 pulgadas, 1560 x 1600 y cuerpo de aluminio. Admite hasta 32 GB de memoria e incluiría una ranura PCI Express 4 para el almacenamiento. Esto no sería una unidad para minorista ni un sistema listo para producción. Esto sería un prototipo que pronto será reemplazado por la segunda unidad que soportará los próximos 2 núcleos principales de Linux. Es decir, al primer prototipo todavía le falta algunos controladores, que se espera que estén disponibles más adelante. Tuxedo deja claro que no se trata de un portátil de gama alta,
ni de una máquina de juegos. Bueno, esto ya lo sabemos. Está diseñado para caballo de batalla de clase empresarial. Sin embargo, queda por ver todavía qué tan popular será entre usuarios corporativos y comerciales. Bueno, muy interesante, ya le están metiendo mano en Linux, cosa que, como dice el artículo, no sería tan descabellado, pero bueno, aquí está la noticia. Así que sin más, espero que te haya venido bien, hay muchas cosas para ver, lo estoy haciendo en vídeos lo más cortitos posible y que tengan que ver entre sí, pero tenemos todavía mucho por ver, así que nos vemos en la próxima. Chao.